Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a una charla más con el doctor Frisby, una charla que por aquí estaba yo leyendo. Aquí está Jacqueline Colín Bogan, que dice: otra charla del gran doctor Frisby, quien brinda confianza. Eso, caray. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Carlos Castellanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todos. Qué bueno que nos hacen el favor de estar aquí otra vez para platicar aquí relajados. Traigan su cuaderno, su lápiz y vamos a seguir viendo a ver qué aprendemos de todos. Efectivamente, muchas gracias, doctor Frisby, gracias, Blanca Lolbe, gracias, amigos del equipazo, por acompañarnos. De manera especial, por supuesto, gracias al doctor Frisby, porque ya sabemos que este es su espacio y nosotros estamos aquí gracias a que somos muy preguntones y a que el doctor Frisby, pues, es muy contestón. Así que muchas gracias, doctor, y gracias a todos. Así me dijo siempre mi mamá. Era muy contestón. Quiero leer, viendo los saludos de nuestros amigos, voy a parar con un comentario de Mayra Fabiola Guzmán Santoyo, pero antes déjenme saludar a Eduardo Mario. ¿Conocen a Héctor L. Frisby? También nos saludó tempranito. Caosfera, ¿cómo estás, Caosfera? Giovanna Hernández, también puestísima aquí para escuchar. Mayra, que saluda. Jacqueline Colín Bogan, que les comentaba yo. Juan Sevilla, taller de podadoras Podateca. Y para quien Mayra Guzmán Santoyo, que dice lo siguiente: deseo comentarle, doctor, que por fin ya tiene la primera dosis mi mamá. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de que se había atrasado porque no estaba convencida y luego fue un lío para conseguir que le aplicaran la vacuna? Bueno, le tocó AstraZeneca, dice Mayra. Un par de días antes de la aplicación de la vacuna, mi mamá presentó dolor de garganta y hasta el día de hoy no ha desaparecido ese síntoma. Tiene como 8 días con ese malestar. Es conveniente que tome algún jarabe para poder expectorar los fluidos. No ha presentado fiebre o algún otro malestar. Habitualmente para un dolor de garganta de una persona adulta, solamente tienen que tomar, si no tienen problemas hepáticos, el acetaminofén, paracetamol se le dicen en México, o acetaminofén es otro nombre que recibe, el paracetamol en dosis recomendadas para adultos, ¿no? Son 2 tabletas de 500 miligramos 3 veces al día. Y con eso le va a quitar, que tome muchos líquidos, y habitualmente cuando una molestia así no desaparece en 5 a 7 días, hay que buscar atención de un médico. Si te empieza a tener fiebre, desde luego, que no deje de buscar atención inmediatamente. Hubo una persona que justamente me preguntaba, decía es que le tocaba la vacuna también de AstraZeneca mañana. Dice, pero no me quiero ir a vacunar, es la segunda dosis, porque desde hace como 6 días tiene malestar en la garganta, algo de estornudos, fluido nasal, un poquito de tos, o sea, no se siente del todo bien. Es correcto, debe uno mejor esperarse a que esos síntomas pasen para vacunarse o nada que ver, porque pues son síntomas que normalmente se asocian con la COVID-19, ¿no, doctor? Solamente que tengan fiebre. Recuerden que COVID-19 es un virus que invita mucho a la producción de algo que se llaman las interleucinas. Eso debe estar en la página 1 o 2 de su cuaderno. Interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa. Y esas sustancias son las que desregulan el centro térmico y causan las fiebres. Entonces, si una persona no tiene fiebre, es bastante poco probable que sea COVID. Hace ratito le contesté una pregunta a alguien que justamente me preguntaba eso. Entonces, si no tienen fiebre, es bastante poco probable que sea COVID. Vayan y vacúnense. Los beneficios potenciales son mucho mayores que los riesgos potenciales. De acuerdo. Muy bien. Perfecto. Pues damos la bienvenida a nuestros amigos que se van sumando poco a poco a este chat. Gracias, por supuesto, a Diana Cantú. Muchas gracias también a Enrique Gutiérrez, que se encuentra en el chat de Facebook. Bienvenido, Enrique Gutiérrez. Muchas gracias también, por supuesto, a nuestras 2 moderadoras, a Carmen Castro y a Caosfera. Muchas gracias. Doctor, nos mandó usted más temprano, y es muy oportuno, creo, hablar del asunto, sobre todo por las dudas que han surgido, particularmente en torno a 2 de las vacunas, la tabla actualizada sobre precisamente qué tan, vamos a decirlo en términos muy llanos, qué tan buenas son las vacunas para prevenir la enfermedad grave o la de hospitalización. Y ahí está ya actualizada, que es lo más importante, insisto, particularmente por todas estas mala información que se ha manejado en torno a las vacunas de CanSino
y de la Sputnik V, pero particularmente CanSino. Sí, esta es una tabla actualizada con la información más reciente que hay de diversas fuentes. Son muchas fuentes las que consulté para hacer esta tabla. Y miren, en términos generales, desde el punto de vista técnico, una vacuna que tiene eficacia del 50% para arriba es buena. Recuerden que la eficacia de una vacuna es la capacidad que tiene esa vacuna para invitar al sistema inmunológico a que produzca los anticuerpos que nosotros le estamos invitando a que produzca con base en los antígenos, es decir, en las sustancias extrañas que le ponemos a la persona. Nosotros sabemos qué anticuerpos va a producir específicos y esos son los que van a producir. Entonces, y habitualmente son anticuerpos neutralizantes, estos que se llaman los NAbs o linfocitos T4 activados, en fin, eso es lo que nosotros estamos pretendiendo que la persona produzca. Entonces, una vacuna que tiene eficacia del 50%, que prefiero, yo la verdad prefiero, Blanca, que la gente diga qué tan buena es buena en un 50%. ¿Para qué? Para invitar al sistema inmunológico a que produzca las defensas que necesita para defenderse contra una enfermedad. Yo prefiero que la gente utilice términos que se entienden, claro, lo que se conoce como coloquiales, a que empiecen a confundir eficacia con eficiencia. Exacto. Y ese tipo de confusiones. Entonces yo prefiero que me digan, la vacuna es buena. ¿Buena para qué? Buena para proteger contra enfermedad grave y buena para proteger contra hospitalización. Recuerden que la hospitalización nos estamos refiriendo a pacientes que requieren terapia intensiva. Entonces, a eso nos referimos con hospitalización, porque me mandó un mensaje una persona hoy y me decía, es que mi tía tiene las 2 dosis y está hospitalizada. Sí, pero el término hospitalización se refiere a que lo van a intubar o que va a estar en terapia intensiva con un tratamiento mucho más avanzado. Si tiene que estar en una cama con un poco de oxígeno suplementario y midiéndole las concentraciones de oxígeno, eso no se considera desde el punto de vista de una hospitalización porque no es terapia intensiva. Entonces, técnicamente así es como se considera. Entonces, en esta tabla lo explicamos. Si se dan cuenta, todas las vacunas tienen del 50% para arriba. La más en la línea es la de Sinovac, es la que está en la línea, pero el resto de las vacunas están muy por arriba de eso. La de CanSino ni siquiera está a punto de discusión. Si ustedes se fijan, prácticamente la de CanSino y la de Johnson & Johnson están en la misma línea, en la misma categoría, son alrededor del 66%. Entonces, es por eso que son vacunas de una sola dosis. O sea, la de Johnson & Johnson y la de CanSino son muy, muy similares. Ahí está. Y es que hay prejuicios, ¿no? Contra las cosas chinas con mucha frecuencia, pero no así contra las americanas. Fíjate que eso es algo realización de lo americano. Investíguenlo, vétanse a Google y investiguen. Por ahí hay un libro, ahorita se me olvidó cómo se llama ese libro, probablemente tú lo recuerdas, Carlos, o tú, Blanca. Es un libro que habla de la matanza de chinos que hubo en Coahuila en los años 40, porque empezaron a ir muchos chinos a México y de ahí viene la frase esta de chino cochino, que incluso se utiliza culturalmente en México, porque había un rechazo a la cultura china y esto fue consecuencia, ya me voy a desviar un poquito del tema, pero este es un tema histórico muy interesante. Estados Unidos, este país, siempre ha vivido de la esclavitud y hay 3 olas de esclavitud. La primera fue la gente de raza negra que trajeron de la costa oeste de África y la traían al continente americano y luego la trajeron a Estados Unidos. La segunda ola de esclavitud fue la gente, como le salía muy caro transportar gente de raza negra a la costa oeste, cuando empezaron a construir los trenes, empezaron a traer gente de China y es por eso que hay muchos chinos en la costa oeste de los Estados Unidos. Y la tercera ola de esclavitud, que ya es más disfrazada, es la de la población latinoamericana, principalmente mexicana. Este país siempre ha vivido de la esclavitud, que ha sido su fuerza de trabajo. Entonces, en México también hubo un rechazo importante a la cultura china y es por eso que hay estas frases. Y entonces es algo muy viejo. Y ahora estamos viendo que con motivos geopolíticos, es decir, económicos, se empieza a rechazar lo que es chino porque se está viendo que está creciendo de manera muy importante económicamente y es por eso que se trata de desprestigiar la vacuna. Incluso hay países como Francia que están sacándola de las listas aceptadas de vacunas para que la gente se tenga que vacunar con cualquier otra vacuna y esto de alguna manera desliza suavemente la idea de
de que pues, no es tan buena, lo cual es completamente falso desde el punto de vista de inmunología, de salud pública. Sí, y bueno, también tiene que ver viene desde allá, desde muy lejos, pero los prejuicios en contra de los chinos, casi me atrevería a decir que son de muchas comunidades del mundo occidental. Sí. O sea, incluso de los japoneses, por ejemplo, que no los quieren, pero en absoluto, ¿no? Para decir otro ejemplo, hay varios libros. Yo tengo preferencia por una novela que se escribió hace poco, pero estoy tratando de recordar la novela, y hace poco comentábamos acerca de ella. Si me acuerdo en el transcurso del programa, les digo, porque vale mucho la pena, escrita por una mexicana que escribió La de Viento Amargo en torno a Napoleón Bonaparte. Me acuerdo de otras obras de ella, pero no me acuerdo ni del nombre de la novela, ni del nombre de la autora, ¿eh? ¿Qué tal? Beatriz Rivas. Beatriz Rivas es la autora, pero me falta el nombre de la novela, todavía no me acuerdo. En un ratito más rascándole por ahí. Muy bien. Hablando de la vacuna de Sinovac, doctor, le preguntaba yo en la transmisión pasada de aquí de la charla con el doctor Frisby, porque conozco a un par de personas que les tocó vacunarse con la vacuna de Sinovac, pero no se pudieron poner la segunda dosis, nada más se pusieron la primera. Y entiendo que la Sinovac es una vacuna muy diferente. ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, si ya ahorita estas personas creo que eran de 50 a 60 años o de más de 60, no tengo el dato correcto, pero se les pasó la segunda dosis y ya ahorita ya van hasta en los de 30 y obviamente ya no los están vacunando en esa zona con Sinovac, sino con otro tipo de vacunas. La Sinovac incluso creo que la están llevando a otros estados de la República Mexicana. En ese sentido, ¿qué tendrían que hacer estas personas que nada más tuvieron la primera dosis de Sinovac? Ya pasaron más de 2, 3 meses desde que se las colocaron, no se pusieron la segunda dosis y ahora le preguntan qué podemos hacer. ¿Se tendrían que volver a iniciar un nuevo esquema de vacunación de 2 dosis con otra vacuna? O que busquen un esquema de una sola dosis. Porque si una sola dosis de la vacuna de Sinovac, la vacuna de Sinovac es de todas las vacunas que están ahí en este cuadro y de las que hay actualmente disponibles en el mundo, es la que utiliza la tecnología más antigua, que es el uso de virus inactivados. Del virus, pero está inactivado. Esa es una técnica muy vieja y es por eso que tiene esa eficacia del 50%, 50.4%, pero es la técnica más vieja. Si solamente se pone en una dosis, la eficacia prácticamente se va a 25, 30%. Entonces, tendrían que ponerse un esquema de vacunación, cualesquiera que fuera, pero completo el esquema, que reiniciaran su esquema de vacunación, cualquiera que fuera, pero completo. Perfecto, muy bien. Gracias, doctor. Y no hay problema porque ya pasaron más de 2, 3 meses desde que se pusieron la primera de Sinovac, ¿verdad? No habría ningún problema. No hay ningún problema. Esa es una preocupación que tienen muchas personas. Por ejemplo, hay gente que se ha puesto la de CanSino, que es una vacuna eficaz, con una buena protección, pero van a viajar, por ejemplo, a Canadá o van a viajar a Francia, que son 2 países que no la tienen en la lista y se van a tener que volver a vacunar. Ayer hablé con una persona de Guanajuato, me localizó hasta el consultorio, de repente me dijeron, le hablo a una persona de Guanajuato ahí en el consultorio, pero sí se puso a googlearme y me encontró. Entonces, pues sí, va a viajar a Vancouver, se va a poner una vacuna diferente en Vancouver y se va a pasar a Canadá, a Vermont, perdón, se va a venir a Vermont y se va a pasar del otro lado. Claro, claro. A ver, aquí hay una pregunta de Elimón, a quien saludo con mucho gusto. Bienvenida, Elimón, y nos dice, buenas tardes a todos. Disculpen si la respuesta a esta pregunta ya se las han hecho, pues es la primera vez que veo al doctor, pero hay mucha duda con relación a la vacuna que están poniendo, que es la Astra. Lo que pasa es que a mi hija de 27 años le van a poner esa, y ya le metieron en la cabeza que crea coágulos. En verdad hay ese riesgo, y ya en estos temas no escuché que tanta eficacia tiene el Sputnik V, que fue la que a mí me pusieron. Mil gracias y buena noche. La eficacia es del 91.6%, la del Instituto Gamaleya, está ahí en la tabla. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe
que los nombres que están ahí son quienes produjeron la vacuna y el nombre de la vacuna a veces es diferente. Gamaleya son los los laboratorios que producen la vacuna Sputnik V. Esa es la vacuna y tiene el 91.6 de las mejores que hay, Entonces está protegida. Ahora, respecto a la vacuna de AstraZeneca, ahí hubo dos factores que influyeron de manera muy importante. El primero es que la vacuna de AstraZeneca fue la primera vacuna predominante en el continente europeo y la población a la que se vacunaba era población mayor de 65 años, muchos de ellos con comorbilidades, y las personas de raza blanca, como son la mayoría de las personas en el continente europeo, en la parte norte, que es donde se presentaron los mayor número de casos de trombosis y tromboembolia. Recuerden, una embolia no es otra cosa más que un trombo, que es un coágulo que está pegado en la parte de adentro de uno de los vasos sanguíneos, y cuando se desprende y viaja, cambia su nombre, ya no se llama trombo, ahora se llama émbolo. Por eso es tromboembolia y puede ser cerebral, pulmonar o de cualquier órgano. Entonces, el problema está en que se estudiaba gente que tenía comorbilidades. Acuérdense, comorbilidad es una enfermedad que está existiendo con otras enfermedades. Entonces son porque están juntas, están cooperando para generar complicaciones. Entonces, a estas personas que se les puso la vacuna de AstraZeneca presentaron tromboembolias, pero la frecuencia de la tromboembolia en esta población no era diferente en la población que se había vacunado y la que no se había vacunado. Es decir, fue un hallazgo casual, no causal, es decir, no estaba causado por la vacuna, pero les pasó al mismo tiempo. Haciendo un ejemplo burdo de esto, es como si una persona de 75 años se hubiera tropezado en la noche al ir al baño después de haberse vacunado y dijéramos que la vacuna es la que le causó el tropiezo. Y la verdad es que no, la gente de 75 años se tropieza con mayor frecuencia cuando se levanta al baño y tiene una habitación que tiene bancos y tiene taburetes y tiene esto. Entonces, no tiene nada que ver la presencia de trombosis en población adultos mayores, porque si esto hubiera sido, hubiéramos continuado viendo que la trombosis se presentaba en pacientes y ya no lo vimos. Esa es la primera razón, esa es la explicación médica. La segunda, otra vez, el cochino dinero. Cuando la vacuna de AstraZeneca empezó a ser la más común en Europa, justamente en ese momento entró el Brexit. Se independizó el Reino Unido del resto de Europa y en una batalla comercial, porque la vacuna de AstraZeneca fue desarrollada en la Universidad de Oxford, entonces en ese momento ellos empezaron a atacar a la vacuna de AstraZeneca porque venía del Reino Unido y había que tirarle para que no ayudara al éxito de la independencia económica del Reino Unido, que también desafortunadamente no estamos ajenos a ese tipo de contaminación de la salud pública. Claro. Ya, respecto a esa vacuna, dice Curiosidades M, el limón, a mí, a los hermanos de mi novia y a su cuñado nos pusieron esa vacuna y estamos completamente bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Ajá. Sí, Mariana Díaz Luna, que si el libro será Viento Amargo de Beatriz Rivas, no, es otro, querida Mariana, porque Viento Amargo es el que se refiere a Napoleón Bonaparte en sus últimos días en la isla de Santa Elena. No, es otro que escribió posteriormente, pero no me puedo acordar del nombre. A ver si un poquito más adelante me acuerdo. Gracias. Aquí hay un mensaje de la profesora Tita Silvia Linares, que dice: ¿qué opinión le merece, doctor, la declaración del presidente de que no hay nada que lo impida el hecho de que se reiniciaran las clases presenciales a partir del mes de agosto, que fue lo que anunció apenas? ¿Qué opino que diga que no hay nada que lo impida? Pues probablemente eso es lo que él cree, está convencido y está bien, pues digo, cada quien tiene sus convicciones. Yo sostengo lo que he dicho desde un principio, que es la frase de mi gurú Juan Gabriel: ¿qué necesidad? En este momento no hay necesidad de ello y estamos enfrentándonos a nuevas variantes del virus y no sabemos de qué manera se va a comportar en los menores de edad, que son los que van a ir a la escuela, y desafortunadamente un número muy importante de escuelas en México, escuelas públicas e incluso escuelas privadas, no tienen las condiciones para garantizar la seguridad adentro de las aulas. ¿Cuál sería esto? ¿Qué es lo ideal? Un detector de CO2. Y cuando la concentración de CO2 alcanza
números elevados, eso quiere decir que esa aula no está bien ventilada. Y cuando no está bien ventilada, se está concentrando el aire. Y si se está concentrando el aire en ese espacio, se incrementa geométricamente la posibilidad de que un niño contaminado en un salón de 40 alumnos contamine a todos. Entonces, es por eso que los salones deben estar ventilados. Curiosamente, en este momento, las aulas que no tienen ventanas o los niños en zonas rurales que reciben clases en un jacal sin paredes, esos tienen más protección que un niño de una escuela muy elegante que tiene vidrios dobles y no hay ruido adentro y esto, porque eso es mucho mayor factor de riesgo. Entonces, yo creo que se está precipitando. Además, recuerden, los 4 sitios en donde la gente se infecta con mayor facilidad es lo que motivó las estrategias de salud pública iniciales. El lugar más peligroso de todos, donde se contamina más del 60% de la gente, es el hogar, pero es de manera indirecta. Segundo lugar donde la gente se infecta, transporte público. Tercer lugar, trabajo. Y cuarto, la escuela, las escuelas, desde kinderes hasta universidades. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras estrategias para disminuir la velocidad del desplazamiento de casos en el mundo, incluido México? Suspender las clases, claro. Trabajar en línea. Se trabajaba mejor, entonces se disminuía mucho el uso del transporte público, porque ya no había que ir a trabajar, solo quedó la casa. Y la poca gente que tenía que salir porque tenía la necesidad de esa costumbre terca que tienen algunas personas de comer todos los días, tenían que salir a trabajar para poder comer, esos eran los únicos que salían, se podían contaminar, traían el virus a la casa. Entonces, por eso es que se disminuyó de manera muy eficaz la transmisión y la velocidad de los casos. Ahora la gente ya está yendo a trabajar, ahora van a abrir también las escuelas, se va a incrementar el uso del transporte público, entonces prácticamente estamos desnudos ante la pandemia. Claro. Tenemos nuevas variantes. Lo bueno que tenemos es que ya hay un porcentaje de la población importante vacunado y eso, bueno, de alguna manera contiene, pero todavía no llegamos. ¿Se acuerdan de la cifra? Está en su cuaderno, pregunta de examen semestral. 67% de la población por lo menos tiene que estar inmunizado para que pues, nosotros podamos empezar a hablar de una inmunidad de rebaño, es decir, son poquitos los no vacunados y los que sí están vacunados generan una barrera social para que no se contaminen los otros. Hace unos días, un par de días, si no me equivoco, en el informativo decíamos, hablábamos de unas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, tú lo recordarás, Carlos, en el sentido de que justamente decían es que no pueden seguir cerradas las escuelas y decían cómo es posible que estén abiertos los bares y no estén abiertas las escuelas, ese es el argumento. ¿Qué les podemos decir? Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Quiero meter de colada otra pregunta, otro tema, doctor, en esto que tiene que ver con los niños y con las escuelas. Uno es, ¿por qué las escuelas no y los bares sí se pueden abrir? Esa es una. La segunda, entiendo que los niños, mucho se decía que no les hacía nada, y luego se habló de que sí pueden desarrollar con COVID-19 o con SARS-CoV-2 el síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico, el famoso PIMS, que además es muy delicado de tratar. Creo que la respuesta se puede ligar no sé si se puede ligar de ambas preguntas, pero los niños no están vacunados y ese es otro que va en contra, como para abrir las escuelas, por lo menos de manera generalizada y no en un esquema híbrido, sino, digo, sí, y presencial, a menos que fuera un esquema híbrido muy cuidado. Y eso si acaso, digo yo, ¿verdad? Sí, mira, desafortunadamente, estamos obedeciendo a criterios económicos y la Organización Mundial de la Salud no está vacunada contra ello. La Organización Mundial de la Salud tiene muchas presiones económicas para hacer declaraciones. Y recuerden una cosa, la Organización Mundial de la Salud no es un órgano regulatorio. Lo que diga la Organización Mundial de la Salud es como la llamada misa. Hay quien va y hay quien no va. Es una cuestión electiva. Entonces, la mayoría de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son opiniones colegiadas, muy bien fundamentadas científicamente, pero hay otras que tienen un sesgo económico e incluso un sesgo geopolítico, porque depende quién esté en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, de eso dependen mucho las recomendaciones. Y respecto a los niños, claro, los niños tienen una fisiología muy similar a la de los adultos, aunque los niños no son adultos chiquitos, pero el mecanismo de agresión del virus es exactamente el mismo. Y recuerden,
También están las primeras páginas de su cuaderno. ¿Quién tiene el control de la pandemia desde el principio? El virus. Claro. Desde el principio de la pandemia se los dije, quien tiene el control de la pandemia es el virus. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. La primera es bastante mala y nos sirve habitualmente, y es reaccionar. La segunda es planear con base en la experiencia que estamos viendo en otros países y para que cuando nos llegue acá. Entonces, la planeación preventiva, por ejemplo, lo que se hizo en México, cerrar las escuelas, incrementar el espacio de los hospitales, abrir unidades COVID, en fin. Por eso no vimos lo que pasó en Ecuador, en Perú, que la gente se moría en las banquetas, porque hubo camas para atender a la gente. Eso es prevenir. Entonces, a mí me parece que es precipitado esto de los niños. El síndrome en los adultos se llamaba RITAC, ¿se acuerdan? Que son las iniciales de respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID, el RITAC. Así se llamaba en adultos. En población pediátrica tiene un nombre diferente, porque la respuesta inflamatoria tiene una conducta diferente en los niños, pero finalmente causa esto. A mí lo que más me preocupa son las secuelas, no tanto ya que se enfermen muy feo los niños o no se enfermen muy feo. Te voy a mandar, Carlos, el cuadro de las secuelas, pero fíjate que les tengo una sorpresa, ya lo tengo en español. Ayer tuve el placer, el honor, el gusto de conocer a la doctora que lo hizo. Es una doctora española encantadora que está en Houston y ella es investigadora. Ella es una investigadora muy brillante. No me acuerdo cómo se apellida la doctora. Gracias, aquí ya, Mariana, ya. Sonia Villapol es el nombre de la doctora. Y ahí están las iniciales. Carlos, ya te mandé el cuadro de las. Eso es lo que a mí más me preocupa, las secuelas. Claro. Porque desafortunadamente en la población pediátrica, ¿qué creen que estamos viendo? Que este cuadro que van a ver es en la población adulta. Y para que los pacientes tuvieran secuelas, necesitaban tener un cuadro moderado o severo de la enfermedad para que empezáramos a ver estas secuelas. Secuelas, para que no me regañe Mariana, secuelas son las consecuencias a largo plazo de una enfermedad o un accidente. Entonces, las secuelas de los adultos son estas que estamos viendo ahí, y estas se presentaban predominantemente en pacientes que habían tenido enfermedad moderada o grave, que habían tenido uno de los síntomas predominantes de COVID, y ese es el porcentaje de pacientes que tienen esas secuelas y hasta por un año y medio. El problema que estamos viendo en la población pediátrica es que incluso los niños que tienen un cuadro leve, que son moquitos y gripita común por COVID, tienen estas secuelas. E imagínense la desgracia que es para un niño de 8, 10, 7 años tener dolor de cabeza por el resto de su vida. Ay, no, bueno. O fatiga crónica por el resto de su vida. Eso es una desgracia. Entonces, por eso hay que cuidar a la población pediátrica, porque pueden ellos presentar este tipo de secuelas. Por eso a mí me parece que es innecesario. Yo prefiero que mi hijo se ponga un poquito nervioso porque va a estar otros 3 meses en la casa a que vaya a tener dolor de cabeza por el resto de su vida. Porque les platico, los protocolos de investigación, que ya se los había dicho aquí, los protocolos de investigación que se están haciendo con la vacuna para población pediátrica van a salir a finales de septiembre o principios de octubre. Es decir, vamos a empezar a ver que en países se va a empezar a autorizar la vacuna para ser usada en población pediátrica a final de septiembre, principios de octubre. Entonces, si podemos aguantar a los niños otros 2 o 3 meses en la casa, ya van a estar protegidos y ya van a poder ir a la escuela. Claro. Oiga, doctor, a propósito de las secuelas, y esta pregunta la tenía desde antes, desde que teníamos el cuadro que no estaba en español, qué bueno que ahora está en español. Las secuelas no tienen que ver, en muchos casos, con una enfermedad de las vías respiratorias necesariamente, o sí. Mi pregunta es, ¿en realidad estamos hablando de una enfermedad COVID-19 de las vías respiratorias o del sistema qué? COVID-19 es una enfermedad respiratoria, sí,
Pero el virus es neurotrópico. ¿Esto qué significa? Que viaja, tropos, movimiento, afinidad por tejido nervioso. Le gusta mucho el tejido nervioso y causa una enfermedad que desgasta los nervios y causa una lesión muy parecida al síndrome de Guillain-Barré, que ahora lo han empezado a mencionar, y si quieren lo platicamos, es muy sencillo entenderlo. Entonces, lo que hace, imagínense que el sistema nervioso está producido por una central eléctrica que es el cerebro, que tiene una columna, que es donde está la columna vertebral, la espina dorsal, como se le llama en México, y tiene una serie de cables. Bueno, todos esos cables que están por todo nuestro cuerpo tienen dos funciones: sentir y mover, sensitivo y motor, sentir y mover. Y todos esos cables que tenemos a lo largo del cuerpo son como un cable de electricidad normal, tienen el alambrito adentro y tienen una cubierta aislante. Bueno, las enfermedades inflamatorias como COVID lo que hacen es que pelan los cables, es decir, les quitan la cobertura, que es una vaina de mielina, la destruyen y entonces, ¿qué pasa? Se desorganiza la información y se escapa a través de los cables y se está yendo a todos los lugares. Y es por eso que no se transmiten las señales. Todos los órganos del cuerpo tienen nervios, están inervados, que es decir, tienen nervios. Y todos los nervios se pueden afectar. ¿Por qué? Porque a COVID le gusta hacer eso. ¿Y cómo le gusta hacerlo? Porque fíjense que las lesiones, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, son pacientes que generan una respuesta inmunológica tan intensa porque el virus como que le pone un sello a la vaina de mielina y nuestro sistema inmune es el que destruye la vaina de mielina, no es el virus. Es nuestro sistema inmunológico que lo destruye porque como que lo marca y entonces ahí va nuestro sistema inmune tras de ese pedacito de nervio marcado a destruirlo porque es algo extraño. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Guillain-Barré? Que ahora he visto que dicen que hay casos de Guillain-Barré que se incrementan con la vacunación. No, eso no es cierto. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que se presenta relacionado a muchas enfermedades y a muchas condiciones y su frecuencia, su prevalencia, la presencia en la población en general, vacunada, no vacunada, adultos, es de un caso por cada 55,000 o un caso por cada 90,000 personas. Esa es la frecuencia que hay en la población en general, sin ninguna relación con la vacuna. Lo que hemos visto, fíjense, lo que hemos visto es que se presentan casos de Guillain-Barré con pacientes que se vacunan con vacunas RNA, que son Moderna y Pfizer, un caso por cada 1,000,000 de personas. En la población en general es un caso por cada 55,000 a 90,000. Claro. En la población vacunada con vacunas mRNA es de 1 por cada 1,000,000. ¿En dónde está el aumento de casos? No es cierto. Por eso ya ven que ni lo están mencionando ya. Ese borrego les duró 24 horas porque se dieron cuenta que estaban diciendo una burrada. Claro, claro. Perfecto. Muy bien, doctor. Por aquí hay algunas preguntas. Pregunta interesante, por ejemplo, dice Luis Túa, doctor, ¿ya vio cómo Moderna se aprovechó de la emergencia sanitaria para generar millonarias ganancias del 40% del costo y jinetearlas en un esquema de posible evasión de impuestos internacional? ¿Y cuál es la sorpresa? Sí, pues sí, sí. Dice Rick Mars, yo soy personal de salud y a mí ya me vacunaron las 2 dosis, me pusieron la Pfizer. Ana Rosa Becerra, ¿algún aparato en particular para medir el CO2 que nos pueda recomendar, doctor Frisby? No, cualquiera, ustedes lo pueden comprar incluso en Amazon, le vamos a cobrar el comercial a Bezos, pero en Amazon lo pueden conseguir, un detector de CO2, las concentraciones de CO2, y ahí incluso viene una colorimetría, es decir, ahí les va a marcar verde, amarillo, rojo, entonces ahí se pueden medir las concentraciones de CO2 para ver si el ambiente en el que están, el aire que están respirando es saludable. Perfecto. Hay esta pregunta de Pablo César Adame Guzmán, le dice, doctor, mi hijo cuando tenía 4 meses convulsionó por la pentavalente, duró unos segundos. ¿Tendría repercusiones al vacunarlo contra el COVID? Él ya tiene 16 años, cuando le toque, por supuesto. Esta es una muy buena oportunidad para mencionar 2 cosas. La primera es que las reacciones alérgicas
son reacciones que se conoce, el término médico que se utiliza es idiosincrasia. ¿Eso qué significa? Que las reacciones alérgicas son específicas hacia algo. O sea, nosotros somos alérgicos a los pistaches. Eso no significa que somos alérgicos también a las nueces, a los cacahuates y a las nueces de la India. No, es nada más a los pistaches. Aunque se parezcan y sean también semillas, no es lo mismo. Entonces, si tuvo una reacción hacia la vacuna pentavalente, tuvo una crisis convulsiva, sería muy importante darnos cuenta si en verdad esa crisis convulsiva fue relacionada con la vacuna, y eso no tiene nada que ver con ninguna otra vacuna, porque sería una reacción. Y la segunda cuestión que me interesa aclarar ahorita como comercial de medio programa es, recuerden que la única contraindicación para vacunarse desde el punto de vista alérgico es haber presentado una reacción de anafilaxia con la primera dosis en los esquemas de 2 dosis. Si ustedes tuvieron una reacción de anafilaxis, ¿qué es la reacción de anafilaxis? Una reacción alérgica severa que pone en riesgo la vida y debieron haber recibido una inyección de nefrina para poder revertir esa reacción de anafilaxis. Si no tuvieron esa reacción, si les dio mucha fiebre, si les dolió mucho el brazo, si se sintieron como si les hubieran bajado la pila y no sé qué tanto, eso no es una reacción de anafilaxis. Si ustedes tuvieron esa reacción en la primera dosis, está contraindicado recibir la segunda. Cualquier otra alergia a cualquier otra cosa no contraindica ninguna de las vacunas. Perfecto. Gracias, doctor. Está esta pregunta en Facebook de Mónica López. Dice, mi yerno se contagió de regreso al trabajo y luego contagió a su esposa que aún no está vacunada. Dice, yo creo, no sé bien, a este tiempo ya será más fácil tratar porque los doctores ya saben qué recetar, ¿o no? No, no hay tratamiento para COVID. No hay tratamiento el tratamiento para COVID no existe. No existe, no hay un antiviral específico para tratar COVID hasta hoy. Hay muchos protocolos de tratamiento, pero los tratamientos, habitualmente el tratamiento para COVID se le da a los pacientes que tienen un COVID moderado o grave. El tratamiento para COVID leve es simplemente paracetamol, reposo en casa y las 2 recomendaciones. Recuerden, las 2 recomendaciones de un paciente que ha sido diagnosticado con COVID. ¿Cómo se hace el diagnóstico por COVID? Se hace por sospecha o por confirmación, por PCR. ¿En quiénes sospechamos? Pacientes que tienen una enfermedad de vías aéreas superiores y que tienen fiebre. Para que un adulto tenga fiebre es muy difícil. Un adulto que tiene fiebre ahorita, en época de pandemia, y síntomas de vías aéreas superiores es altamente sospechoso de COVID. Y eso es un diagnóstico, y así se acepta en medicina. Diagnóstico de sospecha y diagnóstico confirmado. Los pacientes que tienen una enfermedad COVID leve, el tratamiento es quedarse en casa, y las 2 medidas de precaución en casa es cómprense un pulsoxímetro y un termómetro. Y si la temperatura va para arriba y el oxígeno va para abajo, al hospital. Ni lo piensen. Olvídense de los remedios caseros. Olvídense, por favor. Gracias, doctor. Así o más claro, ¿verdad? Todo muy claro. Curiosidades me dice que si a las mujeres les hacen las vacunas, les hace más reacción las vacunas que a los hombres. ¿Hay alguna estadística al respecto? ¿Algo que ver respecto a eso? Absolutamente nada, porque ahí pone que su novia no sé qué cosa, no alcanzó a leer. Porque a mi novia, a su mamá y a su hermana les hizo reacción, pero a su papá, a su hermano y a su cuñado no. Pues no tiene nada que ver con el género, es simplemente que, pues así sucedió, pero no tiene nada que ver con el género. Ok, perfecto. Mayra Guzmán Santoyo dice, doctor Frisby, pero por ejemplo en mi universidad varios alumnos han mencionado que no se piensan vacunar y los jóvenes son los que menos se cuidan, andan en los antros sin cubrebocas, etcétera. Es lo que comenta Mayra Guzmán Santoyo y después continúa con su mensaje. Dice, no sé si eso se estará tomando en cuenta para forzar el regreso a las aulas en términos de universidades. Pues miren, en un contexto de libertad se apela a la sensatez y a la inteligencia de la gente. Y a veces, acuérdense que cuando somos jóvenes, que afortunadamente la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, en la juventud somos porque somos invencibles, somos inmortales y somos infértiles, o al menos eso creemos, ¿no?
porque nadie nos va a vencer, nadie nos va a derrotar, no nos vamos a morir y no nos vamos a embarazar. ¿Cómo? Entonces, pues así es la juventud. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues nada, lo que hay que hacer es que hay que hablar con ellos, y si no se quieren vacunar, la verdad es que espero que no les dé COVID y que no vayan a tener secuelas, porque en las secuelas, como decían los anuncios del Seguro Social en los años 80, después de que sucede, ya nada será igual. Exactamente. Hay una pregunta de Alejandro Delgado. Dice, ¿cuánto tiempo después de sufrir infección por COVID te puedes vacunar, ya sea primera o infectarte antes de la segunda dosis? Lo recomendable es que después de 48 horas sin síntomas, y cuando decimos sin síntomas habitualmente nos referimos a fiebre, 48 horas como mínimo después de no tener fiebre ya se pueden vacunar. Okay. Después de 2 días, de que ya no haya tenido fiebre, que hayan sospechado o confirmado que tenían COVID, ya se pueden vacunar. Hay quien recomienda que sean 7 días, hay quien recomienda que sean 10 días, pero no hay una justificación. ¿Por qué no debemos vacunarnos cuando tenemos fiebre? Pues porque con la vacuna nos puede dar un poco más de fiebre, entonces podemos tener elevaciones muy, muy importantes de temperatura y nos vamos a sentir muy mal. Pero no es por otra cosa, no es porque se ponga en riesgo la vida ni nada por el estilo. Ahí estás poniendo en pantalla una pregunta de no puedo leer ese nombre porque yo tampoco. Bupa debe ser, ¿no? El primero. Nauka. El doctor dice, al ver la tabla de vacunas, CanSino es de las que tiene poca eficacia. ¿Qué diría usted acerca de CanSino en particular o de la otra que tiene 50% de eficacia, pero que en lo referente a hospitalización tienen 100%? ¿Podría comentar algo? Es el otro cuadrito, ¿no? Sí, ya lo platicamos, Bopa Naoka, pero lo comentamos como una atención a ti, que nos haces el favor de vernos. Ya lo comentamos, la eficacia es lo que nos dice el laboratorio que tiene como capacidad su vacuna para invitar al sistema inmunológico a que produzca anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados y otras citoquinas que van a proteger contra una infección específica incluida en esa vacuna. Eso es lo que nos dice el laboratorio. Y cuando un país lo adquiere, vamos a poner como ejemplo aquí Estados Unidos, donde estoy yo, la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, toma esa información del laboratorio que dice que tiene esa eficacia, hace un estudio restringido en su población representativo, es decir, toma personas de todos los grupos étnicos y de todas las edades, sanos y enfermos, les hace la prueba con esa vacuna y ve si de verdad la eficacia es esa, la compara con el laboratorio, enriquece la información que mandó el laboratorio y muchas veces el laboratorio modifica sus porcentajes de eficacia. La eficacia se refiere a qué tan importante es la convocatoria para que el sistema inmunológico produzca eso que nos va a proteger contra enfermedad grave y nos va a proteger contra hospitalización, que nos referimos a terapia intensiva. Les voy a hacer una analogía muy interesante que el otro día utilicé en una conferencia. La eficacia son las invitaciones que mandamos para una fiesta. La protección para enfermedad grave significa si a la gente le gustó la cena, y la protección para hospitalizaciones si la gente bailó rico durante la fiesta. El que mandemos muchas invitaciones no modifica que la gente coma rico o baile en la fiesta. No hay relación entre las tres. Están conectadas, porque si yo no mando invitaciones, si yo no vacuno, la gente no va a ir a comer a la fiesta y la gente no va a bailar. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra, aunque estén conectados. Muy bien, interesante. Buena analogía, claro que sí. Muchas gracias, doctor Frisby. Gracias por aquí a Mónica López. Gracias, Enrique Gutiérrez, que escribe lo siguiente. Ya todas las actividades se han activado, los niños asisten a clases de karate, natación, fútbol, etcétera, y en la calle ya es normal ver a los niños jugando y acompañando a sus padres a muchas actividades. Las calles del centro histórico se aprecian muy concurridas. Hace falta una campaña de información sobre los daños que menciona el doctor Frisby para que los adultos sigan protegiendo a sus hijos. Pareciera ser el mensaje ese, ¿no? En el afán de que no se regrese a las clases presenciales, bueno, pues sí, muchos dicen que no se regrese a las clases presenciales,
pero se encuentra uno con este tipo de cosas en todos los demás aspectos de la vida que pareciera ser normal. Tal vez tenga razón en ese sentido Enrique Gutiérrez. Lo que haría falta es reforzar un poco la campaña informativa, doctor. Claro, lo que pasa es que sí se acuerdan del cuadrito ese que yo puse al principio, ¿no? Que la recomendación es quedarse en casa, la sana distancia, si hay necesidad de salir, utilizar cubreboca, procurar no estar en un solo espacio durante más de 15 minutos y no estar cerca de personas a menos de 1,5 metros. El lugar tiene que estar bien ventilado. Las recomendaciones siguen siendo las mismas para la población no vacunada, y para la población vacunada, pues más o menos similares son, porque aunque yo no me puedo enfermar porque ya me vacuné, sí me voy a infectar y puedo infectar a personas que no están vacunadas porque aún no alcanzamos la inmunidad de rebaño. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues obedecemos a indicadores económicos y a indicadores de salud mental. Hay mucha gente a la que le afecta estar encerrado en su casa. A mí me encanta personalmente estar en mi casa, pero hay algunas personas que se sienten como leones enjaulados, entonces pues tienen que salir a la calle a hacer algunas actividades y eso los relaja. Entonces pues es una cuestión que tendremos que ir aprendiendo, ¿no? Por acá un par de preguntas y comentarios. Dice Eduardo Mario, bienvenido Eduardo Mario. Dice, buenas tardes, es mi primera vez en la charla y la información es de mucha utilidad. Gracias, doctor Héctor. XD dice, mi hermano presentó cuadros diarreicos, ya tiene meses, esporádicamente presenta diarreas. ¿Qué puede hacer? No nos dice, supongo que los habrá presentado después de la vacuna o no tiene nada que ver, XD. No sé qué le podemos decir, doctor. La diarrea es una de las secuelas de COVID, incluso es uno de es una manifestación que se considera como parte de COVID, la diarrea, las evacuaciones. Lo que pasa es que dentro de estos cambios hay el sistema, el aparato digestivo, los intestinos tienen un sistema nervioso particular que tiene su función muy independiente, se llama el plexo mientérico, es decir, mio es de músculo, entérico el aparato digestivo. Entonces, el plexo mientérico es el aparato nervioso que controla los músculos y qué tanto filtran o no filtran sustancias en el intestino delgado y en el intestino grueso. Entonces, se desregula esa filtración o no filtración, y entonces pasan mucho más líquido, mucho más agua al contenido intraintestinal y eso hace muy flojas las evacuaciones y eso no está tan bien regulado como está regulado habitualmente en pacientes que no tienen algunas enfermedades. Entonces, eso puede ser que sea lo que le está pasando a este paciente que se infectó y pues bueno, pues sí es algo que queda, muchos pacientes queda como secuela también, los trastornos digestivos, porque como todo tiene que ver con la inervación, es decir, con la presencia de nervios en todo el cuerpo, es por eso que ven ustedes que prácticamente las secuelas son universales, es decir, están en todo el organismo, no solo en el sistema nervioso o no solo en los pulmones y en las vías respiratorias. Perfecto, vamos a darle la bienvenida a Daniel González y a llamar a Corcorito porque Daniel González ha hecho uso del super chat. Gracias, Daniel. Y ahí está la pregunta de Daniel González. ¿Cómo en cuánto tiempo se irá el COVID, doctor? ¿O ya se quedará como una gripa? Va a pasar a formar parte del grupo de coronavirus que se encuentran entre nosotros. Los coronavirus son de los virus más frecuentes. Los virus que producen las gripas comunes son habitualmente rinovirus, coronavirus o enterovirus. Entonces, se van a quedar entre nosotros. Se va a quedar entre nosotros el COVID-19. Y pues va a irse modificando, va a ir presentando mutaciones. Y otra cosa, se me ha pasado decirles este detalle, ¿por qué es importante que la gente no salga tanto y use cubreboca, este tipo de cosas? Porque cada vez que COVID pasa de un ser humano a otro, presenta mutaciones, porque el virus trata de adaptarse a las otras personas y entonces puede ser, es como la lotería, puede ser que en una de esas mutaciones el resultado sea una variante muy agresiva como la Delta y entonces se empiece a reproducir más. ¿Por qué? Pues porque resulta que es más resistente.
Entonces empieza a pasar a más personas. Y de repente puede pasar que se combinen dos factores, que sea mucho más resistente a la transmisión, o sea, más eficiente a la transmisión, y además de eso, que desarrolle un curso clínico, es decir, una conducta clínica diferente, mucho más agresiva. Imagínense que este SARS-CoV-2 presentara mutaciones suficientes como para ascender ya no a una variante, sino ascender a ser una cepa, como lo fue el SARS original del 2002. El SARS original del 2002, agárrense, tenía una mortalidad del 41 al 42%. Este tiene una letalidad, fíjense que no estoy diciendo mortalidad, tiene una letalidad de alrededor del 2.5 o 3%, cuando mucho. Entonces, imagínense que 1 de cada 2 pacientes infectados por COVID se muriera, como lo tenía el SARS original del 2002. Ahí sí nos ponemos a llorar. La verdad es que es un virus que se reproduce muy rápido, que causa secuelas, todo lo que ustedes quieran, pero no es tan mortal. ¿Por qué no fue tan grave la epidemia de SARS original? Porque el animalito intermedio que necesitaba para reproducirse era el pangolín, que es este animalito que es como un armadillo. ¿Qué pasó con el MERS, que es otro coronavirus, que hubo la epidemia de MERS, que era en el Medio Oriente? ¿Por qué no se reprodujo? Porque el mamífero intermedio era el camello. Y no hay camellos en todos lados. O sea, dense cuenta cómo no somos tan eficientes como sistemas de salud. Es más bien que la naturaleza es buena gente, buena onda con nosotros, porque en una de esas, imagínense que un coronavirus elige a los perros como animal intermedio. Entonces, ahí sí estamos en un problema. Sí, claro. Y para hacer un matadero de pobres perritos impresionante, ¿no? Dice para no transmitir una enfermedad que utiliza como mamífero intermedio ese animal. Afortunadamente, la mayoría de los coronavirus utilizan al cerdo como mamífero intermedio. Vaya. Dice Karen Monroy, voy a leer 2 preguntas. Karen Monroy, ¿existe alguna contraindicación médica para la aplicación de la vacuna? Se dice tanto y a veces nos hacen tener miedo. Segunda pregunta, ¿los bebés también se pueden infectar? Estos bebés tienen 8 meses y la pediatra a distancia y con los síntomas que tienen dictaminó que era COVID. ¿Es posible? Claro, es posible hacer ese diagnóstico. Ya les dije, hay 2 maneras de hacer diagnóstico. Se hace diagnóstico de sospecha y diagnóstico confirmado. Y buena oportunidad para repetir por segunda ocasión en esta tarde, la única contraindicación de la vacunación es haber presentado una reacción anafiláctica durante la primera dosis de una vacuna, de un esquema de vacunación de 2 dosis. Es la única contraindicación para la vacunación. No hay otra. Perfecto. Gracias, doctor. Por acá tengo todavía, lo estoy buscando, a Bora, ya sé que es Bora, mi querida Blanca Lolvera, ahí está, dice, muchas gracias, dice, el nombre es Bora. Otra pregunta, doctor, ¿qué pasaría si alguien se hiciera aplicar 2 vacunas diferentes? Es solo una curiosidad. Mira, Bora, hay protocolos de investigación, en este momento no hay recomendaciones para hacerlo, pero si ustedes se fijan en el mecanismo de acción, hay diferentes mecanismos de acción de las vacunas y se están ensayando ahorita protocolos de vacunación con vacunas que utilizan dos técnicas diferentes para invitar al sistema inmunológico a que reaccione y produzca algo que los defienda contra esa enfermedad específica. Y estos, fíjense, curiosamente, estos esquemas de vacunación mixta que se están combinando vacunas ya no son para COVID-19. Ya estamos ensayando esto para las siguientes pandemias, para los siguientes coronavirus, para la elaboración de las diferentes vacunas para incluso otras enfermedades. ¿Sí se acuerdan que aquí en el programa yo les había dicho que como en octubre de este año iba a salir como consecuencia de las vacunas RNA de Pfizer y Moderna, se iba a acelerar la investigación que desde hace 12 años se está llevando para la vacuna de HIV y malaria? Sí. Ya lo anunciaron la semana pasada. Sí. Ya lo anunciaron la semana pasada. Ustedes lo supieron desde hace 7 meses. Podemos decir, ya lo sabía.
Ya lo sabía, eso no es nuevo para mí, lo oí en el equipazo. Oiga, lo que no sabemos es quién ganó el debate en Twitter, si los que votaron por la lechuga o los 500 de Geraldine. Qué ociosos somos, ¿verdad? Se volteó un camión en la carretera, ya no sé, creo que de Pachuca, o no sé, o de Coahuila, creo, y estaban tiradas sobre la carretera unas cosas, unas bolitas verdes. Yo dije que eran lechuguitas, de esas que en México le dicen romanas. Yo dije que eran lechugas y había quien decía que no, que eran tomates verdes y que eran chayotes y que eran pimientos. Estuvo muy divertido. Qué bueno. Bueno, a ver, dice por acá, es que está viendo a Sergio Torres, pregunta, ¿por qué ya no usan en Estados Unidos cubrebocas si aún no se alcanza la inmunidad de rebaño y además los niños no están vacunados? Y es terrible lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Miren, aquí en Estados Unidos el 36% de la población no se quiere vacunar o tuvo vacunación incompleta. Y eso significa, miren, Estados Unidos tiene 325 millones de habitantes. El 36% es la población entera de México. Sí. Es terrible lo que está sucediendo aquí, pero bueno, aquí va a suceder algo que alguien aquí en Twitter se enojó mucho conmigo porque hice este comentario, pero las leyes de la selección natural dicen que los individuos más capaces de una especie son los que sobreviven. Y dentro de las capacidades de los individuos se encuentra la capacidad intelectual. Entonces, la gente que no tenga una capacidad intelectual apropiada no va a sobrevivir las pandemias, esta o la que sea. Entonces, pues desafortunadamente es un mecanismo de selección natural. Claro. Al final es eso, más ni menos. Dice Eduardo Mario que a su hijo de 21 años, que acaba de salir de cuarentena ayer y por obviedad, segunda prueba dio negativo, tiene una tosecita que no se le quita. ¿Me podría decir a qué se deberá, doctor? La tos es un mecanismo de defensa y es porque el cuerpo detecta que a partir del cartílago quercoide, es decir, a partir de que se termina la orofaringe para abajo y puede ser hasta el último rincón de los pulmones, hay algo de inflamación. Y eso es un mecanismo de defensa para sacar eso que está causando la inflamación. Puede ser simplemente una inflamación de la laringe, que tome, le repito, el paracetamol, en las dosis indicadas para su edad y ya. Y es muy importante hacer una aclaración con la pregunta que nos hace el favor de remitirnos. No es recomendable desde octubre del año 2020, no es recomendable hacer pruebas para ver si la enfermedad ya está inactiva, porque hay personas que tienen enfermedad por COVID y la prueba sigue persistente hasta por 9 meses. Aunque ya hayan sanado, la prueba sigue siendo positiva, porque hay pruebas que pueden ser falsas positivas. Y recuerden, la prueba nasal es altamente sensible y altamente específica durante los primeros 10 días desde que se empiezan los síntomas. Hay otras pruebas que son mucho más específicas en la parte tardía de la enfermedad y una de esas pruebas es la prueba en materia fecal. Es por eso que vieron que hubo un momento dentro de toda esta mala información que nos ha llegado que decían que ahora la prueba se iba a hacer a través de un hisopo rectal. Sí. No es así, no es así. Lo que pasa es que en el excremento encontramos COVID, encontramos SARS-CoV-2, lo encontramos más o menos entre 14 y 21 días después de que se presentó la infección. Es decir, cuando la prueba del nasal, de PCR, ya no es tan sensible y tan específica, la prueba más específica es en evacuaciones. Entonces tendría que hacerse la determinación de SARS-CoV-2 en evacuaciones. Pelimón dice, a mí me dio diarrea y vómito fuertes en la primera semana después de la primera dosis de la vacuna, pero solo fue toda una noche. Claro, así es. Y la verdad es que ustedes pregúntenle a cualquier persona que le ha dado COVID si no le cambian 24 horas de diarrea, náusea y vómito por las secuelas por haber tenido COVID. Y van a ver que le dan todo a cambio de eso. O sea, sí, claro, son bastante menores las molestias. Desde luego, bueno, yo sé que el único dolor y las únicas molestias que se toleran de maravilla son las que tienen los demás, pero no hay ninguna comparación entre las molestias o efectos secundarios de la vacuna con las secuelas de COVID. Bien, doctor. Aquí hay dos preguntas que puedo ligar. La primera la tenemos en pantalla de Jacqueline Colimbogan, que dice,
¿Usted cree que alcancemos a ser vacunados antes de una mutación, de que ya no sirvan las vacunas? Sí, hay estimaciones de eso, Jacqueline. Fíjate que hay un estudio en el cual se hizo una proyección y hay algo que se llaman mutaciones relevantes. Y dependiendo de las mutaciones relevantes, esta calificación de relevante se da con base en el cuadro clínico que llega a presentar la nueva variante y la capacidad que tiene de modificar dos valores, que ya los hemos platicado aquí, que están en la página 3 de su cuaderno de apuntes, que es el intervalo de la serie y la tasa de reproducción, el índice de reproducción. ¿Y esto qué significa? El intervalo de la serie es el tiempo que se tarda en que se vacuna la persona 1, que se enferma la persona, que se infecta la persona 1 y la persona 2 empieza a presentar síntomas, que con el SARS-CoV-2 original era de 10 a 14 días. Por eso muchas personas ya decían, miren, se fueron a la fiesta, en 2 semanas vamos a ver cuántos casos hay. Ahí ya había un conocimiento popular de que el intervalo de la serie era 14 días. Por ejemplo, con la variante Delta ya sabemos que el intervalo de la serie puede llegar hasta ser hasta entre 3 y 5 días. Sí. Entonces, esa es una mutación relevante que entonces le damos la calificación de variante. El otro valor es el R0 o el índice de reproducción. ¿Eso qué significa? Eso significa cuántas personas se infectan con una persona infectada. Y hasta hoy no ha habido una que lo modifique, que es 1,3. Entonces, por eso siempre vamos a ver una curva logarítmica, es decir, una curva de crecimiento geométrico, porque es 1, 3, 9, 27. Es decir, así va creciendo. Una sola persona infectada en 10 a 14 días tenía la capacidad de infectar a 3. En 30 días tenía la capacidad de infectar a 27, ya no sé ni cómo son las cuentas, pero 1, 3, 9, 27. Una persona infectada en un mes ya había infectado a 27 personas. Entonces, eso no se ha modificado. Entonces, se clasifica. Mutaciones relevantes pasan a ser variantes y cuando esa variante llega a causar un curso clínico completamente diferente, se titula como cepa. Se hizo un estudio de proyección y se comparó, el marco de referencia fue influenza. Y hemos visto que influenza genera una variante que evade el mecanismo de la vacuna de influenza después de 1 año. Y entonces vimos qué tan rápido SARS-CoV-2 empezaba a producir una variante relevante que produjera evasión de las vacunas que tenemos para SARS-CoV-2 y se hace una proyección entre 4 y 5 años. Es decir, es altamente probable que el segundo ciclo de vacunación para SARS-CoV-2 tenga que ser en 5 años, es decir, en el 2026 o 2025. Vamos a tener que volver a vacunarnos contra COVID. Espero haber respondido la pregunta. Muy bien, claro que sí. Gracias, doctor. Dice Berta Garduño Sansuf, doctor Frisby, cuando haya un antiviral y con él se puedan sanar quienes padezcan COVID, ¿disminuirán los riesgos de que les queden secuelas diversas? Eso no lo sabemos, porque acuérdense que una gran parte de las secuelas que tienen los pacientes están causadas por nuestro propio sistema inmunológico. Es decir, el coronavirus marca les pone un sello a algunos tejidos, algunos órganos de nuestro cuerpo, y entonces en ese momento nuestro sistema inmunológico ya se dirige hacia esos sellos y los ataca. Ya no el virus, sino va y ataca justamente ese órgano o ese tejido o esa estructura que está marcada y lo lastima, lo destruye. Eso es lo que causa la mayoría de las secuelas, no es en realidad el virus. Acuérdense que la mayoría de las complicaciones que tenemos relacionadas con COVID-19 es por la respuesta tan agresiva que nuestro cuerpo genera al tener la presencia del virus. No es el virus en realidad, el virus no tiene un cuchillito, un taladrito que dañe las estructuras, ¿no? En realidad a los virus lo único que les interesa es meterse una célula y reproducirse utilizando el sistema, la maquinaria que tiene esa célula para reproducirse. Dice Alejandro Delgado, un caso cercano tuvo infección por COVID en enero y en marzo se vacunó con Sinovac, con sus 2 dosis. Y el 6 de julio volvió a salir positivo. Recomendación referente a estudios para verificar su sistema inmune, supongo. Inmunológico. Normalmente, si ustedes se hacen una biometría hemática y su nivel de linfocitos es normal, y acuérdense, los linfocitos son los glóbulos blancos.
Los leucocitos, perdón, son los glóbulos blancos. Los leucocitos son los glóbulos blancos y de los leucocitos, de los glóbulos blancos, tenemos diferentes tipos. Tenemos varios tipos. Tenemos los neutrófilos, que son los más numerosos. Tenemos los linfocitos, los monocitos, eosinófilos y basófilos. Esos son todos los glóbulos blancos. Entonces, así van en proporción. Si ustedes tienen un porcentaje y un número total de todos esos glóbulos blancos en cifras normales, su sistema inmunológico es competente. En términos generales se puede decir. Y si ustedes no están teniendo infecciones de repetición, pueden asumir que su sistema inmunológico es competente. No hay que hacerse pruebas específicas o pruebas muy complejas para saber si nuestro sistema inmune. ¿Cómo fortalecen el sistema inmune? Comiendo sano, no fumando, no tomando más de 1 onza de alcohol cada 24 horas, durmiendo, tomando suficientes líquidos y haciendo ejercicio. Claro. Perfecto. Saludos, Rosa Gerra Yayo, que dice que cada cuánto tiempo tenemos que ser vacunados mientras llega la vacuna que nos dé inmunidad. Todavía no sabemos, ¿no? Tenemos que esperar para la vacuna que nos dé inmunidad. Miren, las vacunas esterilizantes, así se llaman esas vacunas, las vacunas que esterilizan, que por ejemplo la vacuna de sarampión es una vacuna esterilizante. ¿Eso qué significa? Que la gente que se vacuna contra sarampión no se puede infectar. Entonces, cuando haya una vacuna esterilizante es muy difícil encontrarlas porque los virus son muy hábiles. Tiene una capacidad impresionante para mutar, para evadir los sistemas de las vacunas y es por eso que tiene que estar en revisión. Y pues bueno, hay vacunas que son altamente eficientes, ¿no? ¿Por qué no nos tenemos que revacunar para algunas cosas? O sea, ¿por qué no existen las revacunaciones para muchas de ellas? ¿Eso de quién depende? Como siempre, del virus. El virus, claro. Como siempre depende del virus. ¿Por qué? Porque esos virus no presentan mutaciones relevantes tan frecuentemente. Por ejemplo, sarampión presenta una mutación relevante aproximadamente cada 200 años, ¿no? Entonces, pues no nos va a tocar vacunarnos al menos que vivamos más de 200 años, ¿no? Entonces, no es que se vuelvan débiles los virus, es que la manera en la que se presentan las mutaciones relevantes, pues no son tan frecuentes, ¿no? Y ya para irnos, esta última pregunta, porque ya es hora de cerrar, Naye Álvarez dice, buenas noches a todo el panel. Entonces, ¿hasta qué momento cree usted posible que ya podremos estar sin cubrebocas y la sana distancia si no todos se quieren vacunar, como mi marido? Pues cuando ya haya por lo menos 67% de la población con un esquema completo de vacunación. Porque fíjense, nosotros asumimos que cuando ya hay un 67% de la población con un esquema completo de vacunación, va a haber otro porcentaje de alrededor 18% de la población que se enfermó y generó una respuesta inmunológica suficiente como para evitarles enfermedad grave por cualquier otra variante de COVID. Es por eso que es muy importante vacunarse, porque recuerden, hay muchas variantes y una persona que se enferma de COVID y genera anticuerpos contra esa variante de COVID, se puede infectar de las otras 5 o 6 que pueda haber en ese momento alrededor. Y esos pacientes que se infectan de COVID y se enferman de COVID son los únicos pacientes que van a salir positivos en la prueba de anticuerpos, porque eso también lo he leído últimamente, que se vacunaron con X vacuna y se hicieron la prueba de anticuerpos y les salió negativa. Entonces eso quiere decir que la vacuna no me sirvió. No, la vacuna de anticuerpos les va a salir negativa si no tuvieron COVID. Lo que le va a salir positivo es si se hacen una prueba de anticuerpos neutralizantes contra la estructura que está incluida en esa vacuna o contra linfocitos T activados contra esa estructura que les pusieron en la vacuna. Y esas son pruebas muy específicas que se hacen habitualmente vinculadas con el laboratorio que produce la vacuna, porque el laboratorio que produce la vacuna sabe qué les puso y sabe qué tipo de prueba tenía que hacer para confirmar. Eso lo hicieron cuando hicieron el experimento inicial de la fase 3 y eso se lo hacen a los voluntarios que van y se vacunan, pero el costo-beneficio no es bueno para hacerlo en la población abierta. Gracias a Jacqueline Colin Bogan por la super etiqueta. Dice, por cierto, que le mandó un mensaje directo en Twitter y que no recibió respuesta. ¿A mí? Qué rufián soy. ¿Cómo se llama? Jacqueline Colin Bogan. Jacqueline, ahorita te busco, Jacqueline, discúlpame, ahorita lo hago, procuro hacerlo, pero ¿qué crees? A veces tengo la mala costumbre de trabajar.
Y gracias, Jacqueline, por la super etiqueta. Muchas gracias. Ya nos vamos, doctor, y hace un par de semanas el doctor propuso, porque el doctor, así como sabe mucho de todo, de medicina y otras cosas, también escribe deliciosos y románticos y bellísimos poemas. Y entonces en este espacio conoceremos también ese perfil del doctor Frisby. Y nos vamos pues con un poema, doctor. Sí, todos los viernes yo en Twitter pongo viernes de poesía, y entonces pues habíamos propuesto a solicitud y a sugerencia de nuestra querida amiga Caosfera que leyéramos aquí el día anterior el poema para todos ustedes. Bueno, este poema se llama Tu sonrisa, y el poema dice: el sueño encuentra su principio, la realidad inicia la partida, construcción íntima, es suave, flota y no termina. Y es la espera, y es la intriga el alimento, la duda en la pausa, lento espacio de tiempo. Se llena el vacío y llega sin predicción. Para construir, así llega tu sonrisa. Oh, bien. Muy bien, doctor. Gracias Alejandro Delgado por la superetiqueta. También, amigos, si les gustó la charla, si tienen dudas, si quieren repasarla, hay repaso, domingo 6 de la mañana en el canal del Equipazo. Reprogramamos esta charla con un repaso en la tranquilidad de esa hora. Miren que con la mente muy despejada pueden tomar notas con muchísima más calma. Y gracias a Alejandro Delgado por la superetiqueta, ese apoyo, sí se ve igual que a Jacqueline Bogan. Muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo. Bien, nos vemos al ratito, vámonos porque Carlos tiene que correr, doctor. Caosfera dice, bravo, gracias Carmen Castro, gracias amigos a todos. Se quedan muchas preguntas pendientes, lo que nos resta es decirles que nos vemos en la próxima charla, jueves 7 de la mañana 7 de la noche en vivo, jueves 19 horas en vivo, la charla con el doctor Frisby. En un ratito más nos vemos con el informativo, con el Equipazo informativo. Por lo pronto, no se les olvide que el Equipazo somos todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Frisby. Gracias, Blanquita. Gracias, amigos del Equipazo. Hasta luego. Hasta luego.